De gloria al Señor. Bueno, continuamos, hoy terminamos una miniserie acerca de cómo comprendiendo el dolor que hemos hablado estos domingos. Y la primera vez es que un Dios bueno porque permite tantas cosas, y la segunda es porque no, los buenos sufren, o porque las personas que agradan al Señor sufren. Y hoy vamos a concluir con qué hacer en medio de la prueba. ¿Cuántos pasan pruebas, dificultades, adversidades? Dos nomás. Bueno, gloria al Señor por los demás. Damos gracias al Señor. Bueno, leíamos al principio precisamente Santiago 1, 2 al 4 y dos citas bíblicas, y primera de Pedro 1, 6 y 7. Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hay un propósito. Es necesario, dice, tener con sumo gozo cuando os halléis por diversas pruebas. ¿Qué la prueba produce? Bueno, hay un propósito de las pruebas, y quiero resaltar que esta enseñanza está enmarcada no para los que no son cristianos, no para los que son tibios, sino para aquellos que quieren agradar a Dios. Para aquellos que quieren agradar a Dios. Entonces, por eso es importante y es necesario y es fundamental entender esa realidad. Entender esa realidad de que es necesario pasar por pruebas, pero hay un propósito. Entonces el tema está enfocado para los que han nacido de nuevo, para los que quieren agradar a Dios y buscan, y aún queriendo, y aún buscando, y aún andando en bendición, en santidad, y aún andando, agradando a Dios, llegan pruebas. Ese es el mensaje para aquellos que están en esa realidad. A pesar de todo, de que nos portamos bien con Dios, llegan las pruebas. La pregunta es, la enseñanza de hoy es, ¿qué hacer en medio de la prueba? Dice 1 de Pedro 1, 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada la alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, nuestra fe tiene propósito, nuestras pruebas tienen propósito. La prueba y la adversidad tienen poder sobre nuestra estructura emocional, tienen mucha fuerza sobre nuestras emociones. Por eso es que las pruebas, ¿qué es lo primero que atacan? Nuestras emociones. La mente, obvio, la mente. Pero la mente está influenciada por la situación que va a afectar mi corazón y mis sentimientos, y entonces ya empiezo a sentirme, si ve que ya no pienso, usted llega a una prueba y usted dice, no, Dios conmigo está, pero la prueba es tan fuerte que a veces ya no podemos pensar en las promesas, entonces baja nuestro corazón, entonces de un momento a otro ya no pensamos, sino nos sentimos tristes, nos sentimos agobiados, etcétera. Entonces, mis amados, la prueba misma puede debilitar nuestras convicciones, debilita nuestras convicciones. Y la fe, que muchas veces, como dice aquí en Pedro, que acabamos de leer aquí en este versículo, dice que es necesario, ¿para qué? Que tengas afligidos, para que sometida a prueba vuestra fe. Es la fe la que es sometida a prueba. Jesús oró por Pedro y le dijo, y decía, he orado para que tu fe no falte. Entonces lo que primero que tambalea en nosotros es la fe, nuestras convicciones, en quién estamos verdaderamente, en quién confiamos. Ahí somos como a veces como que nos debilitamos, y a veces como que dudamos. Por eso, de allí que ante la prueba y el dolor nos hacemos preguntas. Y hoy quiero hablar de 5 preguntas que pueden rayar con lo amenazante y desestabilizador en cuanto a la fe. Nos desestabiliza. Por eso es importante hacer unas preguntas para
el tema es qué hacer en medio de la prueba. Entonces, la primera pregunta es, ¿me está castigando Dios por algo malo que hice? Estamos en la dificultad, estamos en la prueba. Esta interrogante es tan antigua, desde el mismo comienzo de la humanidad. Esta pregunta, ¿me está castigando Dios porque hice algo malo? Y por eso es que me pasa lo que me pasa. Y eso tiene como esta pregunta que ha surgido por siglos y las personas se las hacen por siglos. Eso tiene como algo supersticioso, porque considera a Dios como uno de esos dioses mitológicos caprichosos que está deleitándose y está dedicado a juzgar morbosamente la fragilidad humana y está dedicado ahí, no, porque pecotes tenga. Acordémonos de Job, que era perfecto, ¿se acuerda? Íntegro, y le vino una prueba. Entonces la Biblia es clara y es muy contundente, y miremoslo de otra manera. El pecado sí tiene que ver con mi prueba, y por eso dije al principio, esta enseñanza es para aquellos que agradan a Dios y aún así vienen pruebas. La pregunta es, ¿será que he pecado, he hecho algo mal? No le llega esa pregunta inmediatamente. ¿En qué he hecho mal? Entonces, cambiamos el sentido. Ahora miremos, veámoslo de otra manera. En Salmo 103:3 dice la palabra, y todos lo conocemos, este es Salmo 103:3, dice la palabra del Señor. Él es quien perdona todas. ¿Cuántas? Fue que le faltó un pedacito, entonces por eso vino la adversidad. Él perdona ¿cuántas? Una o todas. Todas tus iniquidades. Él es el que sana cuántas enfermedades, cuántas dolencias. Solamente sana el dolor de barriga. Y el dolor de cabeza, así como decía mi no, perdón, no puedo decir esa palabra. Entonces, Él el que perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. Mis amados, aquí se vincula algo que todos nosotros humanos nos preocupa en gran manera. Nuestra vida espiritual y nuestro cuerpo, nuestra parte física también. Las dolencias físicas y corporales de nuestra pecaminosidad. Algo dentro de nosotros nos grita que en la medida en que hacemos cosas malas, en la medida que deformamos nuestra conducta con Dios, en esa medida cosas malas tienen que acontecernos. Si usted actúa mal, tenga un coscorrón de Dios. Y por eso es que merecemos sufrir por causa de nuestros pecados. Pero quiero resaltar, miremos Romanos, aunque Romanos 6:23 sí dice que la paga del pecado es la muerte. Pero ¿cuántos están muertos? La paga del pecado es muerte, es separación de Dios. Pero ¿qué dice ahí? ¿Qué dice enseguida? Añadió que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mis amados, claro, el pecado trae separación. Aquí no estoy pretendiendo anular ¿cómo se llama? Las consecuencias del pecado. Me estoy refiriendo a la adversidad. Y estoy diciendo que muchas veces la adversidad no es por culpa de actuar mal. Si usted actúa mal, está el Espíritu Santo ahí redarguyéndole, diciéndole, arréglese con Dios. Bueno, sigamos hablando. Dice Romanos 3:24. Aquí Pablo también nos expresa que dice que estamos privados del pecado, de la gloria de Dios, pero a continuación, ¿qué dice? Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por su gracia somos justificados gratuitamente. ¿Cuántos son justos? Porque la Biblia dice que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Esa es la fe. Usted es justo no por usted. Usted es justo no por lo que hace o deshace. Usted es justo por la obra de Cristo en la cruz. ¿Tú crees? Dice la Biblia que Él sí fue el justo, el perfecto, el que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado.
Lo malo tuyo, lo perverso tuyo, lo corrupto tuyo, Jesús lo llevó en la cruz. ¿O lo crees o no lo crees? Entonces cuando vienes al Padre es por esa justicia de Cristo que Dios te acerca y te acepta. No es por más que nos acepta, por la justicia de Cristo. No porque tú seas buena gente o porque seas mala gente. Si eres mala gente y vienes a Cristo, la sangre de Cristo te limpia de toda maldad. Entonces, a través de Cristo, todos a través de Cristo, de acuerdo a tu disposición y tu honestidad y tu sinceridad, el Señor te recibe, porque tú vienes a través de Cristo. Entonces, aquí en Romanos 6, 23 y 3, 24, acabamos de leer aquí, aquí comprueba lo que dijimos en el Salmo 103. No olvides de uno, es el que sana todas tus dolencias y el que perdona todas tus iniquidades. Nos está diciendo, mis amados, que Dios nos libera, el Señor nos redime de todas las aflicciones que son resultado de nuestros pecados. Ella nos redimió como consecuencia de nuestros pecados. Por eso la importancia de andar en libertad y con la frente en alto ante el Señor por los méritos de Cristo. Uno anda delante del Señor por gracia, delante del Señor por misericordia, delante del Señor por lo que Él hizo, no por lo que yo hago. Y eso nos ayuda a mantenernos en santidad. Nos ayuda a entender la realidad del Evangelio. Por eso Isaías 53, mire que el profeta Isaías lo enfatiza de una manera muy tremenda. Dice aquí textualmente Isaías 53, 5 y 6. Isaías 53, 5 y 6. Dice el 5: Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo. Sobre Él el castigo de nuestra paz fue sobre Él, dice. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y gracias a sus heridas fuimos sanados, o por su llaga fuimos sanados. Por su llaga, se hizo una sola llaga. Y si ese versículo 6, todos andábamos perdidos, todos nosotros estábamos descarriados como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en Él. Aquí la versión dice, hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que Jesús sí cargó tu iniquidad? ¿Jesús cargó tu pecado? Ahora, si no lo confiesas, no lo va a cargar. Entonces, mis amados, queda claramente establecido en esta declaración profética que acabamos de leer, que Jesucristo, como ese agente, como ese instrumento, como es aquel que no conoció pecado, como es aquel que se hizo maldición y que hoy celebramos en la cena del Señor, ese sacrificio, esa obra, digamos, vicaria, o sea, intermediario, Él fue expuesto. Mis amados, Él fue el mediador ante Dios por nuestros pecados. Por lo tanto, Él ha roto la conexión entre una condición de pecado y las enfermedades, tanto del cuerpo como del alma. Entiéndalo. Es que el enemigo lo acusa a uno mucho. Más cuando estás en pruebas, más cuando están en dificultades, en adversidad. Eso fue porque usted hizo. Y ataque. Y eso es porque usted y usted y usted. Pero cuando usted entiende y sacude y usted dice, cree en el Evangelio. No, pero Cristo pagó por mí. Yo he pecado, sí. Yo no soy perfecto, pero mi imperfección la traigo a Cristo. Y Satanás, usted que se cree con derecho, usted cree que es santo, usted cree que es bueno. Y yo le digo a Satanás, ¿sabe qué le digo? Satanás, ¿sabe qué? Tiene razón. Yo, el más perverso, el más terrible, el más pecador, le tengo una noticia: Jesús pagó por mí. No sé, Satanás, si lo quiere creer, yo estoy seguro que Él es mi redentor. Y cuando usted empieza a mirarlo de esa naturaleza, se empieza a dar cuenta que toda acusación se va.
porque usted se agarra de lo que Cristo hizo. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Entonces, mis amados, esto es una afirmación muy grande. El Señor hizo recaer toda iniquidad sobre Jesús. Entonces, mis amados, queda claramente establecido, comprobado, que no debemos preguntarnos con angustia: ¿qué estoy pagando? ¿Qué hice mal? Al estar en el fuego de la prueba y el sufrimiento. Cuando tú sabes quién eres en Cristo, entonces tú sabes que el sufrimiento viene por un propósito y hacia un propósito del Señor, una formación de Dios. Aleluya. Cristo pagó, entiéndelo, y purgó todo lo necesario por nosotros. De allí en adelante es otra explicación. No tiene que ver con que hicimos mal ante Dios. Si hicimos mal, la sangre de Cristo es poderosa para limpiarnos de toda maldad, ¿o no? Ahora, tú te portas bien y llega la adversidad. Eso es lo que yo estoy diciendo. ¿Cómo? ¿Qué hacer en medio de la adversidad? Mire el Salmo 103, ahí mismo estábamos leyendo, en el Salmo 103, hay otra afirmación muy importante en el versículo 10 al 14. Mire que el versículo 10 al 14 dice: no nos trata conforme a nuestros pecados. ¿Tú lo crees? No nos ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Ahora sí quedó más claro. No lo digo yo, lo dice la palabra. Ni nos paga según nuestras maldades. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, dice esta versión. Dice: ni nos paga con nuestras maldades. Tan grande es su amor con los que le temen. Como alto es el cielo sobre la tierra, tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones. Como lejos del oriente está el occidente. Mire, así hace el Señor. Cuanto está lejos del oriente, del occidente, hizo alejar de nosotros rebeliones. El peligro y el problema está cuando nos dejamos acusar del enemigo. ¿Sabe cuál es? Siempre nos ata al pasado y el sentimiento de culpa. Siempre quiere el enemigo mantenernos en el sentimiento de culpa. Pero aquí el Señor dice que Él hizo alejar como el oriente del occidente. Dice que tan compasivo es el Señor. ¡Qué palabra! Esa palabra tan hermosa. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es el Padre con sus hijos. ¿Tú le temes a Él? Si tú le temes al Señor y Él es tu Padre, entonces cuando pases por pruebas, tranquilo. Algo está haciendo Dios contigo, enseñándote, formándote. ¿Qué quiere Dios? Ay, pero ya tanto tiempo. Dios sabe en qué momento es que tú estás listo. Así seré terco, pues es con Dios, es con Dios. Aleluya. Entonces dice: Él conoce nuestra condición, sabes que somos polvo. Aleluya. ¿Por qué Él conoce nuestra condición? Se acuerda que nosotros somos barro, dice esta versión, somos barro. Bueno, segundo, la pregunta: ¿por qué me está pasando esto? ¿Cuántos hacen esa pregunta? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Y siempre decimos, y yo preguntaba: ¿y por qué a nosotros? ¿Y por qué esta iglesia? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ay, Señor. Cuando decimos todo eso, el por qué, nos estamos enfocando en nosotros. Esa es una pregunta que sucede en el fragor de la batalla contra la adversidad. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué no al hijo del vecino que si es borracho? ¿Y por qué a tal pastor que ese sí hace unas cosas que uno sabe y vive bien? ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué no a otros que sí son malos y quizás sí lo merezcan? Bueno, ¿qué dice la Biblia en Eclesiastés? Miremos que nos abre la Biblia. Eclesiastés 9:2 dice, aquí nos ofrece una respuesta a esta interrogante: ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando esto? Son preguntas que debemos evitar. La primera pregunta ya dijimos: ¿me está castigando Dios por algo malo? Segunda: ¿por qué me está pasando esto? Aquí en Eclesiastés 9:2 dice: para todos hay un mismo final, para el justo y el injusto,
para el bueno y para el malo, para el puro y para el impuro. Dice que para todos es el mismo final. Para el que ofrece sacrificios y para el que no los ofrece. Para el que hace juramentos y para el que no los hace. Bueno, ¿qué nos está diciendo aquí esta palabra, Dios Santo? Nos está diciendo que ante los acontecimientos negativos de la vida no se trata de ser justos o injustos. No se trata de ser bueno o malo. No se trata de ser santo o pecador, sino que todos los humanos, sin excepción, nos pasan las mismas cosas y tenemos que pasar a través de los mismos acontecimientos. ¿Qué quiere decir eso? Ay, ¿acaso yo no soy de Dios? Sigamos meditando a ver. En otras palabras, mis amados, aquí en este pasaje se nos está describiendo sencillamente lo que es tener vida. Eso se llama vida. Y se nos explica que en la vida humana transcurren prácticamente las mismas cosas para todos y que solo es asunto de que le llegue el turno a cada uno. Bueno, diremos otra para darnos una idea mejor. En Eclesiastés 9, 11 y 12. Aquí mismo capítulo 9, 11 y 12. Dice, me fijé en esta vida, la carrera, que no la ganan los más veloces. Esto que estoy diciendo es para aprender a descansar en Dios, que nos demos cuenta que primero porque nos hicimos algo malo y segundo que pasa a todos, pero ¿qué es la diferencia entre ellos y nosotros? Espere un tantico, no se me acelere, espere un tantico. Y dice, aquí me fijé que en esta vida la carrera no la ganan los más veloces, ni ganan la batalla los más valientes. En esta vida, la carrera no la ganan. Y de acuerdo a que decíamos en el anterior, todos les pasa lo mismo. Bueno, dice que tampoco los sabios tienen que comer, ni los inteligentes abundan en dinero, como pasan por las redes, mira, hay que ser inteligente para esto, aquello. Ni los instruidos gozan de simpatía, sino que a todos les llegan buenos y malos tiempos. Dice que aquí a todos les llegan, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Y aquí esta versión dice, a todos les llegan los buenos y los malos tiempos. Seguimos. Vi además que nadie sabe cuándo le llegará su hora. Así como los peces caen en la red maligna y las aves caen en la trampa, también los hombres se ven atrapados a una desgracia que de pronto les sobreviene. Ahí dice, cuando cae de repente, en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Tremendo. Son enlazados los hijos de Dios, comparando también como a la red maligna, las aves y los peces. Bueno, qué palabra, mis amados. Consideremos esto. Entre las personas que se mencionan están los veloces. Los veloces. Miremos el 11, devuelva un momentico el 11. Están las personas que son veloces aquí en esta versión. Bueno. Entonces dice, aquí, bueno, estoy leyendo esta versión entonces, los veloces, aquí habla de los veloces, los valientes, los sabios, los inteligentes, los instruidos, qué tremendo, aquí dice que los ligeros de carrera, los más fuertes, etcétera. ¿Quiénes son ese tipo de personas? Ese tipo de personas las asociamos con personas de éxito, son personas de victoria, de bienestar, y eso es lo que busca el hombre, de dicha. Pero aquí el pasaje bíblico nos afirma que aún contando con las mejores condiciones para vivir plenitud, para alcanzar la plenitud y para alcanzar la felicidad, los humanos no podemos garantizar esa realización y dicha totalmente. ¿Por qué? Bueno, misteriosamente y sin que lo provoquemos de manera alguna, muchas veces viene la adversidad. No nos están buscando. Llega una noticia, llega una situación y entonces viene muchas veces para otros una tragedia, el fracaso. Pueden alcanzar en momentos menos esperados. Entonces nos convencemos de que en la vida humana suceden cosas inexplicables que pasan sin poder evitarlas. Ese pastor lo que me está hablando hoy. Y yo que quería que me hablara de fe. Bueno, sigamos. Espere un tantico.
Entonces, es imprescindible, mis amados, tener que aprender a lidiar y a enfrentar en forma constructiva y objetiva las cosas y las adversidades de la vida, las vicisitudes de la vida, por más doloroso que nos pueda llegar. Yo eso lo aprendí. Estoy aquí en pie por lo que estoy enseñando. Y esta serie por eso fue dada a esa realidad. Entonces, mis hermanos, ¿cómo está usted frente a las adversidades? ¿Usted acepta que esto es parte de la vida? ¿O dice, no, es que yo tengo que ser diferente? Por mucho que planeemos y nos preparemos para una existencia placentera, muchas veces no podemos garantizarla. ¡Wow! Bueno, ahora sí. ¿Pero qué estoy diciendo yo? ¿Estoy fatalista? ¿Estoy siendo muy fatalista? Y debemos adoptar una actitud fatalista diciendo, bueno, como no podemos evitar el sufrimiento, dejemos entonces que nos arrastre. ¿Será eso lo que Dios quiere? Esa actitud fatalista. En ninguna manera, mis amados. Lo que estoy proponiendo aquí es que debemos entender y aceptar que en esta vida no tenemos el control de todo lo que sucede y que debemos aceptar que no lo podemos cambiar. Más bien, cuando nos llegue, ahora sí la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Si todo esto le pasa a todos los humanos y yo soy de Dios y yo soy cristiano, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en que tú como hijo de Dios hay propósito. Dios tiene algo que enseñarnos, algo que mostrarnos para mejorar, para avanzar y para afianzarnos en la fe. Por eso otra vez leemos un momentico, solamente leamos Santiago 1:2 y 1 de Pedro 1:6. Al principio leíamos en Santiago 1:2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Quiere decir que debemos entender que las pruebas llegan a todo mundo, pero cuando te llega, ¿cuál es la actitud? Que la de todo el mundo. La de todo el mundo es sufrir, me tocó a mí en esta vida. Pero la del Hijo de Dios es sufrir me tocó, pero Dios me saca de esto. ¿Se acuerda que leíamos Salmo 30 al principio? Por la noche está el lloro, pero por la mañana será el gozo. Por un momento la ira de Dios, pero su favor dura toda la vida. Esas son las promesas de Dios para sus hijos. Entonces, sí es importante entender una realidad, pero también es la actitud que tengamos frente a esas realidades. Por eso aquí en 1 de Pedro dice, tened por sumo gozo cuando os halléis por diversas pruebas. ¿Por qué? Porque hay fruto, hay un propósito. Ahí sigue diciendo el versículo 2 al 4. Entonces sigamos. En 1 de Pedro 1:6, solamente también vamos a leer, dice 1 de Pedro, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, sí va a haber. Entonces la pregunta no es, ¿por qué me está pasando eso a mí? Mis amados, entendamos esa realidad del Señor, que entendamos esa realidad del Señor. Aceptar esto es parte de alcanzar lo mejor y tener una actitud frente a nuestra realidad con Dios. Cuando tú tienes a Dios hay confianza, cuando tú tienes a Dios hay esperanza, cuando tú tienes al Señor hay propósito. Bueno, la tercera pregunta, esto nos lleva a la tercera pregunta. La pregunta es, ¿debo hacer frente a esta prueba o rendirme? ¿Cuál sería nuestra actitud? Sí, ya no podemos preguntarnos, bueno, ¿y por qué me está pasando esto a mí? No, hay un propósito, ten siempre el presente eso. Más bien, cuando pase por la prueba, Señor, aquí estoy, me cuesta, pero ¿qué quieres enseñarme? Esa madurez, esa es la importancia. Ahora la tercera pregunta, ¿qué debo hacer frente a esta prueba? Eclesiastés 9 también nos sigue dando respuesta. ¿O debo rendirme? ¿Qué debo hacer en esta prueba o debo rendirme? ¿Sabe qué es lo que pasa en las pruebas? Muchos se rinden. Vamos a ver qué pasa, dejemos a ver qué pasa.
Dice aquí Eclesiastés 9:10, y todo lo que venga a mano, todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según las fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra ni trabajo, ni bueno, ni ciencia, ni nada de eso. Entonces, mis amados, todo lo que te venga a la mano, hazlo con empeño. Todo lo que te viniere a la mano a hacer, hazlo según tus fuerzas. ¿Cómo podemos aplicar este consejo en la adversidad de la vida? Mis amados, en toda situación difícil siempre hay opciones que se van a presentar y siempre debemos estar comprometidos con no ceder ante la pasividad. A veces en momentos que llega la angustia o llega la depresión, acuérdense que la depresión son estados y el estado máximo de depresivo es cuando llega el suicidio. Pero entonces cuando llega la depresión es cuando la persona se vuelve pasiva en su situación, en su sufrimiento. Entonces esa es la tentación de rendirnos. Déjeme, yo sabré. Mis amados, lo que estoy diciendo no es fácil, pero parece fácil caer en los brazos de la pasividad con una actitud fatalista cuando estamos atribulados y afligidos. En otras palabras, la pasividad se asocia con la evasión, evadir el por qué estoy en esa situación, evadir nuestra condición. Es por eso evadir, no, es que yo soy así. Y empezamos a evadir muchas cosas para no enfrentarnos cuando estamos atribulados y afligidos. Mis amados, muchos evaden y se vuelven pasivos porque no saben qué hacer en las batallas de la vida, no saben cómo enfrentar esa adversidad. No saber qué hacer es algo que nos pasa a todos, especialmente cuando hay una dimensión de conflicto muy alto. Pero en nombre de eso, mis amados, renunciar a seguir buscando salidas y opciones no es una actitud responsable. No podemos renunciar a buscar salidas, porque eso nos hunde más a la desesperanza y el estancamiento. Mis amados, por eso dice, todo lo que te venga en mano a hacer, esa es la opción. Tómelo en serio, comprométase. Y no es hacer lo que yo quiera hacer, a lo que yo pretenda hacer, mis amados. Es tratar de cambiar, es tratar de buscar al Señor, es meterse, dejar que el Espíritu Santo nos guíe. A veces nos encerramos tanto en nosotros que no le damos cabida al Espíritu Santo, al Señor o a la luz de su palabra. No le damos cabida para que nos oriente y nos guíe y que nos dé la luz para salir de ahí. Porque estamos tan afligidos, esa es la tentación. No se deje encerrar, mis amados. No se rinda, porque debemos ser fortalecidos. Por eso dice, leíamos en el que de que conforme a sus fuerzas, haga lo que determine. Su fuerza es el Señor. Su fuerza es el Señor. El Espíritu Santo está ahí cerca para ayudarte. Otra pregunta, ¿debo luchar simplemente o aceptar lo que me pasa? Es otra pregunta. Lucho simplemente es como sinónimo, pero no es igual. ¿Debo luchar simplemente o aceptar lo que me pasa? Una cosa es rendirse, pero otra cosa es aceptar lo que me pasa. Bueno, yo creo en Dios, yo creo ahí. Es una pregunta muy seria, mis amados. ¿Cuál sería la respuesta a esta interrogante? Aquí miremos un momentico un relato que todos conocemos de un hombre que sufría mucho. Todos lo rechazaban, todos lo desechaban. Nadie miraba a él. Él era, digámoslo así, sufría un complejo muy grande de rechazo. Y llegó Jesús. ¡Wow! Llegó Jesús. ¡Qué noticia!
llegó Jesús a su vida. Qué privilegio que cuando llega Jesús a nuestra vida. Y este hombre sumido en su adversidad y sufrimiento, sumido en su desgracia, ¿qué hace Jesús? Miremos allá en Lucas. En Juan, discúlpeme, Juan 5, 2 al 7. Hay personas que tienen la libreta bien bonita, y el pastor, preciso, se equivoca, me hace tacha. Bueno, ahí está la prueba. Ahí está la prueba. ¿Perdonar o no perdonar al pastor? Entonces, mire Juan 5, 2 al 7. Dice, había allí junto a la puerta de las ovejas, cerca de la puerta, un estanque llamado en hebreo Betesda o Betzatá. En estos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿quieres quedar sano, Señor? Qué tremenda pregunta. Cualquiera. Si está enfermo, y la pregunta es, ¿quieres ser sano? Es como cuando a uno, digamos, no sé cómo comparar, pero la pregunta es, uno está lleno, digamos, uno no ha almorzado, tiene una hambre tremenda, ¿quieres algo? ¿Quieres algo? Entonces, dice, ¿quiere ser sano? Tremenda pregunta el Señor. Señor, respondió. Ahora entiende por qué Jesús le preguntó así. Mira lo que le hizo salir, confesar. No tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. ¿Por qué el Señor hizo que este hombre confesara eso? Tremendo. Sacó de su corazón algo. Hubiera podido el Señor sanarlo, ¿cierto? Estaba paralítico. Bueno, levántate y anda y vete. No, quiere ser sano. Bueno, este hombre retrata muy bien, retrata la actitud y condición de la persona que se ha entregado y rendido su voluntad en aflicción. La persona que ya no espera nada más. La persona que tampoco quiere comprometerse de más mínimo esfuerzo por mejorar su situación de vida. Muchos se conforman con lo poco. Pero no nos apresuremos a juzgar a la actitud de este hombre. Recordemos que ¿cuántos años llevaba? 38 años. Wow, mayor que José. Casi toda la vida de José, ¿cierto, José? Toda la vida, padre. 38 años este hombre. Dice que estaba en una situación muy crítica. Estaba postrado en su invalidez. Y sucede que el sufrimiento conduce a la postración del alma y la voluntad. Ese sufrimiento ya estaba postrado, ya estaba, digamos así, conforme. A tal grado que este tipo de parálisis, la persona se conforma. Y el problema es que eso sucede con los cristianos. En medio de la aflicción y las adversidades. Genera una parálisis. Y esa parálisis hace que la persona renuncie a sus sueños y a la necesidad de sobrevivir dignamente, de sobrevivir de sus tragedias y de sus fracasos. Mis amados, cuidado, porque la adversidad nos puede traer parálisis y no avanzar. ¿Cómo podemos? Aquí, miren, lo notamos en este relato. Lo único de lo que este hombre está consciente es de lo que le falta, de lo que no tiene, de cuánto le han dado la espalda, de cuánto le han negado ayuda, de cuántos, así como él, han quedado sin oportunidad y derecho a ser feliz. De verdad que la prueba muchas veces puede convencernos de que no hay nada más. Una situación de salud, es que me tocó a mí. Nada bueno esperando en nosotros, mis amados.
Cuando la gente sufre, por lo general llega al convencimiento de que la vida se acabó para ellos. Por eso hay luto, por eso hay sufrimiento. Y cuando pasan cosas tan horribles, como que todo se acabó, como que todo, no encuentro horizonte. Hay un golpe muy fuerte. A mí me ha tocado encerrado, no querer nada. Mis amados, a veces nos encerramos y pareciera que como que renunciamos a los sueños y a todo. ¿Para qué? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanta lucha? ¿Para qué? Mira lo que me pasa. ¿Para qué? Y así estaba este hombre. Mis amados, quien siente, piensa y habla de esta manera no se da cuenta que se ha convertido en cómplice de sus propias tragedias. Como aquel joven que ya le predicamos también acá, volviendo en sí. Hasta que no volvió en sí de sus tragedias y no se dejó envolver por sus tragedias, por sus limitaciones, no se dejó envolver por sus fracasos, sino que un momentico, si yo soy del Señor y si Él me prometió, entonces yo le creo, entonces yo me levanto, entonces lo miro a Él y entonces nos levantamos con propósito en Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús fue muy interesante. Otros, oiga, tremendo, ¿no? Terrible, terrible. Mis amados, este hombre se quejaba, se lamentaba, sufría, pero Jesús, en vez de decir, oiga, sí, tremendo, pobrecito, lo entiendo. Jesús no le siguió la idea. Jesús no nos sigue la idea del fracaso. Jesús no nos sigue la idea de la falta de fe. Jesús no nos sigue la idea de las palabras negativas. Este hombre expresó todo esperando una compasión de Jesús. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Quieres quedar sano? Esa pregunta. Pero es que Jesús le estaba sacando algo a él, demostrándole algo. Jesús no hizo así. Jesús no le dijo, yo lo acompaño en su situación, yo lo acompaño en su autocompasión. Pilas con eso. En el sufrimiento llega mucha autocompasión. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Le paró bolas a él? Señor, es que hace tiempo, mire, 38 años y nadie, mire, todos me rechazan todos, y Señor, pobrecito yo. Jesús dijo, levántate y anda. ¿Perdón? Se quedó como turuleto. Pero estamos hablando de otra cosa. Levántate y anda. Jesús no quiso continuar con una conversación contaminada por la amargura y el fatalismo. Jesús no quiso pasar la mano por lástima de sí mismo que este hombre tenía. No lo hizo por eso. No le cogió la espaldita. Nos indica la actitud que Dios tiene respecto a la autocompasión que nace de las malas experiencias de la vida. Deja de lamentarse, deja de autojustificarse. Jesús le dice y te dice, levántate, mírame a mí. Mis amados, Dios está listo y dispuesto a sanar nuestros dolores. Dios está listo y dispuesto a hacer milagros a favor de nosotros, de nuevas oportunidades. Dios sí puede sanar nuestros males. Es una forma extraordinaria. Pero Dios no se complace con la autoestima, ese concepto, el mal concepto de la autoconmiseración. Jesús no se comunica con eso. Que aprendamos la lección. Bueno, la última pregunta, de acuerdo, es: ¿me irá a rescatar el Señor de este sufrimiento? ¿Cuántos lo creen? Ahora estamos entendiendo la adversidad, ahora estamos entendiendo.
Mira, rescatar el Señor de ese sufrimiento. Hebreos 4:16 dice: así que acerquémonos con tristeza, con amargura. Acerquémonos a ver si Dios se compadece de nosotros, pobrecito yo. ¿Cómo dice que debemos acercarnos? ¡Wow! Confiadamente. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir ¿qué? Misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más no lo necesitamos o en el oportuno socorro. ¡Qué palabra, mis amados! Se nos dice que podemos acercarnos a Dios. Se nos dice que no debemos tenerle miedo y huir de su presencia. Se nos dice que más bien en medio de su conflicto, adversidad o situación muy terrible o con la depresión más tenaz, aquí estoy, Señor, llevado. Pero Señor, solo tú me puedes levantar. Wow, qué tremendo cuando el Señor nos levanta. Y entonces uno ahí todo llevado, es verdad, llevado. Cuando empieza a sentir como algo por dentro, como una fortaleza ahí como rara. Oh, Señor, solo tú me puedes ayudar, solo tú me puedes levantar, solo te miro a ti. Gracias porque tú estás conmigo. Entonces la pregunta es: mirar, rescatar al Señor de ese sufrimiento. ¿Cuántos lo creen? Él nos dice que Él nos ayuda, que su misericordia, su gracia nos sostiene, porque hay gracia para el oportuno socorro. En Hebreos 11:6 también se nos lleva, porque dice que Él nos ayuda en el momento que más necesitamos. Oportuno socorro es eso, cuando más lo necesitamos. Hebreos 11:6 dice: en realidad, sin fe, ¿se acuerda que la prueba es la que fortalece la fe? Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Dice aquí que es galardonador. ¿Tú te acercas al Señor? Por eso decía anteriormente, dice que Él, dice la palabra, que haya gracia para el oportuno socorro, y aquí recompensa a los que lo buscan. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que Dios puede hacer milagros y grandes milagros en nuestra vida. Pero ¿qué de nosotros espera Él? Como contraparte, que creamos, mis amados. Creamos que Él es galardonador, creamos que Él sí nos ayuda, creamos que Él es nuestro consejero, creamos que si venimos a Él, Él no nos deja solos, creamos que Él sí nos puede ayudar. Eso es lo que espera de nosotros en medio de la adversidad. ¿Acaso en Mateo 7:7 Jesús nos dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre? Entonces, ¿qué significa esto? Que hay algo de nuestra parte que tenemos que hacer. Algo, una parte asignada a quienes necesitamos algo de Dios. Hay una responsabilidad de nosotros que debemos asumir los que creemos y esperamos la mano de Dios. Es ir, es mirarlo a Él, es actuar en Él, es buscarlo a Él, es Señor. Uno dice: ya tengo cansada la mano de tanto golpear y nada que me contesta. Pero el Señor lo va a hacer tarde o temprano. Por eso termino con este versículo, 2 Corintios 6:1, porque Pablo aquí nos aclara que nosotros somos colaboradores de Dios. Somos colaboradores. Dice así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Qué palabra? En otras palabras, lo que quiere decir aquí, digámoslo a nuestro lenguaje: hacer lo que toca hacer. Hacer lo que toca hacer. ¿Y qué nos toca hacer? Vivir de la gracia, vivir en la gracia de Dios, dice aquí. No recibamos en vano la gracia de Dios y colaborémosle a Dios para que Él se glorifique en mi vida. Es lo que está diciendo. ¿Estás en adversidad? Colabore. Ven a Él. Así como decía mi abuelo, no sé si con esta palabra, pero a veces me regañan que no voy a hablar mucho de esas palabras, pero es que, como decía mi abuelo, no sea mechicato, ala. No sea mechicato, ala. ¿Qué es eso de a veces no dejamos que Dios nos colabore?
Permita que en medio del sufrimiento Dios nos colabore. Pero tomemos las cosas como son. Y no nos sorprendamos si llegan pruebas, no aprendamos si llegan dificultades. Más bien, dejemos que Dios nos colabore. Que Dios nos ayude, mis amados. Y sometámonos al Señor y a su palabra. Y saldremos victoriosos, airosos de toda situación. Oremos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Solo tu gracia y misericordia nos sostienen. Solo tu amor nos cobija, Padre. Pedimos que tu Espíritu Santo gobierne, direccione, encamine. Pasamos por las adversidades y tú lo sabes, Señor. Hay cosas que no comprende nuestra mente finita, porque nos miramos nosotros a las circunstancias y se nos pasa por alto mirarte a ti, por la misma situación. Pero ayúdanos y líbranos de esa tentación, de encerrarnos en nosotros mismos. Líbranos y ayúdanos a entender que eso le pasa a todo mundo, le pasa a situaciones como las que vivimos. Pero la diferencia está con ellos, es que te tenemos a ti. Y que en ti hay fuerza, hay fortaleza, hay vida. Y en ti hay propósito. Wow, Señor. Qué privilegio es tenerte. Señor, gracias. Gracias, Dios Todopoderoso, por tu bondad, por tu misericordia y por tu gran amor. Descansamos en ti. Tú eres nuestro reposo. Tú eres nuestro reposo, Señor. Descansamos en ti, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, el Señor continúe bendiciendo a cada uno de sus hogares también. Muchas bendiciones y adelante. Levántate y anda.